Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos, esta vez en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Queremos invitarte nuevamente a que puedas traer tu Biblia para que puedas leer este capítulo junto con nosotros. Aprovechamos también para saludar a todos nuestros amigos que forman parte de estos videos. Los amo en el amor del Señor y los bendigo en este día. Iniciamos colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria, reconociendo que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Venimos delante de ti para pedirte que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio. Abre nuestros corazones, permítenos recibir la revelación de tu palabra, Señor, para gloria de tu santo nombre. Permítenos, por medio de estos estudios, conocerte cada día más y poner por práctica y por obra tu palabra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En el video anterior estudiamos que el Señor anunció a los discípulos las muchas moradas que hay en la casa del Padre, e iría por delante para preparar lugar para ellos. También declaró a los discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, siendo Jesús el único camino o medio de reconciliación con Dios. Luego el Señor habló a los discípulos
sobre la promesa de la venida del Espíritu Santo, quien es también el Consolador y el Espíritu de verdad. Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo cuanto el Señor les había hablado. Jesús dejó la paz a los discípulos al decirles: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aparte de esto, vimos que Jesús anunció a los discípulos la venida del príncipe de este mundo, el diablo o Satanás. En este capítulo 15 estudiaremos cómo el Señor menciona una nueva alegoría a los discípulos sobre la vid y los pámpanos, exhortándoles como a pámpanos a permanecer en la vid para que llevasen mucho fruto. El Señor también empezaría a advertir a los discípulos sobre los que le vendría más adelante, ya que serían perseguidos, recordándoles que el siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús padeció persecución, a ellos también le perseguirían igualmente, y serían aborrecidos por el mundo a causa del testimonio de Cristo. Observamos desde el versículo 1 que en medio de esta conversación con los discípulos, Jesús empieza a narrar una alegoría sobre la vid verdadera, en donde Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Sigue diciendo en los versículos 2 y 3, todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En este versículo el Señor describe al hombre refiriéndose a los discípulos, viéndolos como un pámpano que lleva o no lleva fruto. Pero nota aquí que el Señor no está hablando de cualquier fruto, sino de su fruto, el fruto que proviene de la vid, el cual es Él mismo y su palabra. De acuerdo con lo mencionado en el versículo 2, sobre aquel pámpano que limpiará, dice a los discípulos en el versículo 3 que ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. Esto guarda relación con lo mencionado por el Señor a los discípulos en el capítulo 13, en el versículo 10, luego que tuvo el episodio con Pedro cuando le iba a lavar los pies. Él les dijo de la siguiente manera: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vemos una de las formas en la cual Dios limpiaría a los discípulos para que llevasen más fruto, ya que lo haría por medio de su palabra. Continúa el Señor exhortándoles en el versículo 4 a que permanecieran en Él y Jesús en ellos, porque el pámpano, o sea, el discípulo, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Por esto, nuevamente, el Señor les recalca en la última parte de este mismo verso que no pueden llevar fruto si no permanecen en la vid. Esto refiriéndose al fruto que proviene de Él. En el versículo 5, el Señor menciona algo similar, pero ahora de forma más explícita, diciendo: yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues el Señor les está enseñando a los discípulos que llevan mucho fruto cuando permanecen en Él. Permanecer en Él era guardar su palabra, permanecer en comunión con Dios. Seguido y en vista de que separados de Él nada podrían hacer, pues los discípulos separados del Señor, sus palabras y enseñanzas, no podrían llevar frutos por sí mismos, porque el pámpano nada puede hacer, ni llevar frutos si no permanece en la vid. De la misma forma, el discípulo no puede llevar fruto por sí solo, porque el Señor es la verdadera fuente que produce el fruto. El hecho de que los discípulos permanecieran en Él y el Señor en ellos, como mencionó en el versículo 4, Jesús, estando dentro de ellos, por medio de su Espíritu, les haría producir el fruto del reino de Dios. Continuamos en el verso 6,
en donde el Señor dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor continúa diciendo que aquel que no permanezca en él sería echado fuera, como el pámpano que es quitado se seca, lo recogen y luego es echado en el fuego. Una forma de explicar esto a manera de ejemplo fue el caso de Judas, quien estando con el Señor no permaneció en su palabra y luego se secó, permitiendo que Satanás entrara en él para traicionar al Señor, hasta el punto que más adelante terminó quitándose la vida para dar a parar en el fuego del infierno. Este libro no nos cuenta acerca de la muerte de Judas. Para aquellos que quieran tomar referencia sobre esto, pueden verlo en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Continuamos en el versículo 7 y observamos grandes palabras de Jesús, diciéndoles: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Vemos aquí una gran bendición, porque Dios recompensaría la fe y la obediencia de los discípulos realizando aquellas cosas que ellos quisieren. Pero notemos aquí que una cosa va relacionada con la otra, porque para que Dios hiciese aquellas cosas cuales ellos quisieran, deberían permanecer en su palabra. Pues el hecho de que los discípulos permanecieran en el Señor, para que de esta forma llevasen mucho fruto, evidenciaba que realmente eran sus discípulos, y en esto era también glorificado el Padre. También puede verse en la perspectiva de que era necesario de que los discípulos fueran de esta forma, o portadores de fruto abundante del reino de Dios, para glorificar al Padre. Otra relación que podríamos ver en cuanto a este versículo es que por capítulos anteriores sabemos que el Padre era glorificado en el Hijo en todo aspecto, por cuanto que los discípulos tuvieran la imagen de Cristo, permaneciendo en su palabra, también le glorificaban igualmente. Continuamos entre los versículos 9 y 10, en donde el Señor primero expresa que como el Padre le había amado, así Él también los ha amado, y continúa llamándoles a permanecer en aquel amor, aún motivándoles a guardar sus mandamientos o su palabra, porque de esta forma realmente permanecían en su amor, así como Jesús permaneció en el amor del Padre, guardando sus mandamientos. Continuamos en el versículo 11, donde Jesús menciona este grupo de cosas les ha hablado, para que su gozo esté en ellos y su gozo sea cumplido. Es interesante que el Señor buscaba dar gozo a los discípulos, no únicamente poniendo el gozo de Dios en ellos, sino también cumpliendo su propio gozo, permitiendo que los discípulos permanecieran en Él, para que llevasen mucho fruto, y de esta manera aquellas cosas cuales ellos quisieran serían hechas por Dios. En el versículo 12, el Señor nuevamente dice a los discípulos el nuevo mandamiento que vimos en el capítulo 13, versículo 34, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Seguimos en los versículos 13 y 14, observando grandes palabras de Jesús diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Pues cierto es que nadie tiene mayor amor que aquel que manifestó Jesús por sus amigos, los discípulos, y aún por el mundo entero, mostrando un gran acto de amor, entregando su vida por toda la humanidad. Seguido a esto, en el versículo 15, Jesús establece un vínculo más estrecho con los discípulos, porque ya no les llamaría más siervos, debido a que el siervo no conoce lo que hace su Señor. En cambio, ahora les llamaría amigos, porque todo cuanto el Señor oyó del Padre, lo dio a conocer a los discípulos abiertamente. Continuamos en los versos 16 y 17 y observamos interesantes palabras del Señor, manifestando a los discípulos que no le escogieron ellos a Él. Por el contrario, Él los escogió a ellos
Y observamos 3 puntos claves por los cuales fueron escogidos. Primero, para que tengan fruto. Luego, no únicamente para que tengan fruto, sino para que el fruto que tienen sea permanente o que permanezca en ellos. Y por último, algo que viniera a ser una gran bendición para ellos, que todo cuanto pidiesen al Padre en el nombre de Jesús, el Padre se los diese. Y termina nuevamente mandándoles a amarse los unos a los otros. Seguimos leyendo en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que a mí me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Seguimos en los versículos 18 y 19, en donde Jesús sabía que los discípulos serían aborrecidos por el mundo a causa del testimonio del Cristo, tal como Jesús fue aborrecido hasta la muerte, y comienza a advertirles diciéndoles: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estos 2 versículos pueden confundir, porque el Señor dice a los discípulos: si fuerais de este mundo, el mundo los amaría, dando a entender como si los discípulos no eran de este mundo. Pero también dice: antes yo os elegí del mundo, o sea que también quiere decir que eran del mundo, porque de ahí los escogió. Esto pareciera contradictorio, pero no lo es. Una forma de explicarlo es que no era que los discípulos venían de otro planeta. Entiéndase que cuando el Señor utiliza la palabra el mundo, no se refiere al planeta Tierra en el cual vivimos, sino al sistema que gobierna sobre los hombres de la tierra y todo lo que lo compone. Al decir hombre, nos referimos a todos, hombres y mujeres, pues como lo menciona Jesús: antes yo os elegí del mundo. O sea, Jesús, al predicar el evangelio del reino de Dios y los discípulos haber creído, los tomó, o más bien los sacó del gobierno del sistema del mundo, para que ahora estuviesen bajo la autoridad del reino de Dios, o sean ciudadanos del reino de Dios, operando conforme a este. Debido a esto, y a pesar de que los discípulos aún estaban en el mundo, Jesús les dice que ya no eran del mundo. Es decir, los discípulos, al recibir el reino de Dios, creyendo en Jesús, habían dejado el sistema del mundo para convertirse al reino de Dios. Por consiguiente, el mundo los aborrecería, por cuanto sus obras ya no serían conforme al mundo, sino que practicarían las obras semejantes al reino de Dios. Continuamos en el versículo 20. El Señor resalta a los discípulos que como sucedió con Él, también sucedería a ellos, diciéndoles que el siervo no es mayor que su Señor, de manera que si a Jesús lo persiguieron, ellos también serían perseguidos, y por el contrario, si han guardado su palabra, también guardarían la de ellos. En el versículo 21, el Señor mismo les explica a qué se debe el hecho de que les sucedería lo mencionado entre los versículos 18 al 20, que todo esto sería hecho por causa de su nombre,
porque no conocían al Padre. Dice también en los versículos 22 al 24 que si Él no hubiese venido ni les hubiera hablado, ahora refiriéndose al pueblo, no tendrían pecado. Sin embargo, debido a que les había predicado la palabra, menciona el Señor que ya no tendrían excusa por el pecado, y agrega que aquel que aborrece a Jesús, aborrece también al Padre. Continúa el Señor en el versículo 23 diciendo: el que me aborrece a mí, al Padre aborrece. Y declara algo similar al versículo 22 mencionando que si no hubiese hecho las obras cual ninguno otro hizo, no tendrían pecado. Pero aún viendo las obras que Jesús manifestó al pueblo, le aborrecieron. Y el que aborrecía a Jesús estaba también aborreciendo al Padre por múltiples razones, pues Jesús era enviado por el Padre a restaurar todas las cosas. Jesús y el Padre son uno. El acontecimiento de estas cosas entre Jesús y el pueblo vino a dar cumplimiento a la palabra en el libro de los Salmos. Se encuentran dos versículos que hablan sobre esta profecía. Primero, en el capítulo 35, verso 19, dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. También en el capítulo 69, verso 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Finalizamos en los versos 26 y 27. El Señor nuevamente habla acerca del Consolador, quien enviaría a Jesús, procedente del Padre. El Espíritu de verdad vendría a dar testimonio acerca de Jesús. Por consiguiente, los discípulos testificarían sobre el Cristo, no únicamente por el testimonio del Espíritu Santo. Adicional a esto, a que el Espíritu Santo también les recordaría todo lo que Jesús había hecho estando con ellos, ejerciendo su ministerio, como vimos en el capítulo anterior, sino que por el hecho de que ellos mismos presenciaron las obras de Jesús, testificarían de lo que habían visto. Terminado este capítulo 15, observemos los puntos más sobresalientes. Número 1. El Señor mencionó a los discípulos una nueva alegoría sobre la vid verdadera, en donde el Señor es la vid y el Padre el labrador, y sus discípulos los pámpanos, exhortándoles a que permanecieran en él, para que pudiesen llevar mucho fruto. Número 2. Observamos una gran bendición del Señor diciéndoles: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Número 3. Jesús declara a los discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Número 4. Jesús advierte a los discípulos que de una forma semejante a lo sucedido con él, estando en el mundo, acontecería con ellos, mencionándoles: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y también el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Número 5. El Señor habló nuevamente sobre la venida del Espíritu Santo, el cual llegaría procedente del Padre para dar testimonio acerca de Jesús. Te agradezco por mantenerte en sintonía de este estudio. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.